Bueno, buenos días para todos, buenos días para Infobae TV, buenos días querido amigo Willy. ¿Qué tal, Marce? Buen día. Estamos, Venía de la radio para aquí, para el canal, escribiendo una especie de libro casi, que va con una advertencia previa. A ver, estamos como consecuencia del fallo de la Corte de Estados Unidos, o de su no fallo, mejor dicho, pongámoslo así, Claro. En una crisis muy importante, cuya solución se desconoce. No me refiero a cuál solución va a optar el gobierno, sino si el tema tiene solución, ¿no? Así que uno de los debates, o de los tantos debates que hay aquí superpuestos, es si este asunto tiene solución independientemente del gobierno. No se sabe. Y atención, porque la cuestión tiene esta vuelta eventualmente una dinámica distinta a otras crisis que ha vivido la Argentina en los últimos tiempos, que han sido crisis económicas, crisis en el nivel de actividad, crisis con un poco de inflación, crisis de empleo, son crisis, hemos tenido en los últimos años un conjunto de crisis, llamémoslo así, lentas, graves, menos graves, complicadas, menos complicadas, depende de quién las mire, pero en cualquier caso, crisis de una dinámica, llamémosle lenta. Claro, cíclicas. Exactamente, o sea, a ver, parar una planta de autos lleva tiempo, claro. Es decir, no para de hoy para mañana, es decir, una crisis automotriz, bueno, es el resultado de una curva que lleva, ponerle un año, ¿no es cierto? Despedir gente es una última instancia de un proceso que lleva tiempo. La caída en la actividad viene registrándose hace, no sé, ponerle 2 años, ¿no es cierto? Ahora, atención, porque podemos entrar en un formato de crisis que no es lento, que es rápida. Porque las crisis financieras, a diferencia de las crisis económicas, si se las puede distinguir en estos términos, tienen una dinámica muy distinta. Vender un bono es mucho más rápido que vender una fábrica. Claro. Entonces, atención, porque tenemos un problema muy importante que no se sabe si tiene arreglo, entrando en una dinámica de tiempos sustancialmente diferente a lo que veníamos viendo. O sea, veníamos en un lío, ¿ok? Fantástico, en un lío menos manejable, pero de una dinámica, de un comportamiento, si querés, ralentizado. Claro, ¿no? Claro. Y se venía prometiendo que salíamos de ese lío. Una cuestión de que todo el mundo quiere vender bonos, o que todo el mundo quiere comprar dólares, o estas cosas, ya sabemos los argentinos que son cuestión de 48 horas. Bueno, dicho, hecha esta advertencia, voy a presentar un razonamiento que ante semejante cosa se me ocurrió elaborar, y lo quiero confrontar además, ya que estamos con vos y con los televidentes de Infobae TV. 1. Escenarios. Los argentinos hemos entrado en una etapa fantasiosa de construcción de escenarios hace ya bastante tiempo, especialmente desde que la Presidenta resolvió cambiar su gabinete, si era ya por noviembre del año pasado. Claro. Ahí se elaboró un escenario respecto de la transición. Acá lo revisamos hace 2 o 3 semanas y dijimos, señores, ¿de qué escenario están hablando? Se habló de una transición ordenada, de que la Presidenta quería terminar bien su mandato, que el Papa Francisco amparaba todo lo que pasaba en la Argentina, que entre Macri, Scioli, ahí estaba el candidato de la Presidente, que iban a llegar los dólares, que venía el ajuste, todo eso fue una fantasía. Y la segunda fantasía en la que nos metimos es esta construcción de la idea del fallo de la Corte, que bueno, claro, obviamente, como consecuencia de que Estados Unidos quiere ayudar a la Argentina independientemente de la Presidente, y que la Corte va a entender que no puede volar un país al demonio, o que no sé qué cosa, todo el mundo daba por descontado que venía una decisión de la Corte norteamericana favorable a la Argentina. Que seguíamos zafando. Exactamente. A este pronóstico creo que han contribuido, y acá también lo discutimos, o lo vimos contigo hace mes y pico, o 2, los bancos. Pero claro, ¿no es cierto? Muy bien. Son vendedores de bonos. Exactamente. Y en segundo lugar, la propia Presidente, que para su gente dijo, ¿saben qué? Y lo dijo inclusive hasta este domingo en Bolivia, que un fallo de la Corte adverso a la Argentina pone en riesgo, dijo la Presidente, el sistema económico internacional. Que yo sepa, entre ayer y hoy no pasó nada en el mundo, ¿no es cierto? Nada. 0, ¿no es cierto? Entonces, el primer punto que yo quiero presentar es el nivel de fantasía en el que estamos los argentinos. Es infantil, ¿no? Una fantasía, es decir, vivimos en una fantasía donde hay construcción de escenarios completamente ridículos, que lamentablemente nos toca a nosotros como periodistas por ahí, a veces decirles, muchachos, por la radio o acá o lo que sea, desinflar un poco,
y que como consecuencia de estos escenarios fantasiosos, la gente se comporta en ese sentido, es increíble. ¿No es cierto? Porque vos podés inventar una fantasía y no creértela, ¿no es cierto? Pero nos hemos creído los argentinos escenarios fantasiosos en los últimos 6 meses. Sí. Que... Mucho de hablar, Okay, bueno. y mucho en el mercado financiero. Bueno. ¿Viste? Con departamentos la gente no sale a comprar corriendo. Estamos bien, pero ciertamente sin circulan duda, por la Argentina entre los bancos, la presidenta, los políticos. El círculo rojo. El círculo rojo, escenarios muy fantasiosos. Sí, señor. Segundo punto, estamos ante el resultado de qué. Es decir, ¿qué fue lo que pasó acá? Estamos ante una extorsión de unos tipos, o estamos en el final de una secuencia de temas Una larga que hay que historia. mirarlos todos juntos y que tal vez esta analogía que utilizó Miguel Ángel Groda, que también hemos citado acá hace un tiempo, digamos, respecto del problema del paciente y el médico, aplica acá aplicó, digamos, como nunca, y acaba, digamos, creo yo, de consagrarse, ¿no es cierto? Esto es, Broda decía, mira, acá el paciente está más o menos, zafa, el problema es el médico, ¿no es cierto?, que está haciendo cualquier cosa. Entonces, la secuencia hay que mirarla por lo menos, y subrayo por lo menos, desde noviembre del 2011, Claro. Cuando para enfrentar problemas fiscales, un problema inflacionario, un problema de energía, un problema de falta de crédito, la Argentina optó por el cepo, el control de cambios, el CEDIN, la truchada de los números del INDEC, el control de precios, ¿no es cierto? O sea, ante un conjunto de problemas que mostraba el paciente y que eran vistos en perspectiva 2 años para atrás, más o menos encarables, sobre todo por un gobierno con semejante triunfo electoral ocurrido hace 1 año y medio, octubre del 2011. Bueno, la reacción ante eso fue un conjunto de medicinas que no solamente no resultaron, sino que además el gobierno insistió. Se creyó que era un problema de dosis. Sí, la planificación económica, el control total El y la llegada de Kicillof. Creyó que el diagnóstico era otro, que había un golpe de los mercados. Una conspiración. El gobierno ante eso dio un medicamento que no funcionó y en vez de cambiarlo, multiplicó la dosis, ¿no es cierto? Entonces, a mi primera impresión, que es un problema de la fantasía argentina, se le suma esta segunda cuestión de la mala praxis, ¿no es cierto? Claro, digamos O sea, que teníamos un problema y ahora tenemos un problemón. ¿no es con cierto? 25.000 millones de dólares menos en la reserva. Exactamente. Producto Claro, de toda porque esa... claro, dijimos acá 400 veces que como consecuencia del cepo que tenía como propósito guardar los dólares, está bien, por ahí salió. Perdimos la mitad. Perdimos la mitad, ¿no es cierto? Entonces, claro, tercer punto. Ante esta situación, ¿no es cierto? Un problema de fantasías y un problema de mala praxis, ¿cuál ha sido la reacción del gobierno hasta ahora? Muy bien. Anoche el presidente dio un discurso en cadena nacional que incluyó un comentario que a mí me llamó la atención, mucho, porque es la primera vez en años que la presidenta utiliza el término o el concepto o la idea estoy preocupada. Hasta ahora nunca había ocurrido. Es más, me pareció lo más relevante del discurso de anoche. Lo podemos repasar aquí, que lo tenemos listo para escuchar. Bueno, puede fallar también. Sabía lo que iba a pasar. Ahí va. No estoy ni siquiera enojada, estoy muy preocupada. Muy preocupada porque la vida no empieza cuando uno llega al gobierno o cuando uno se va. La vida de mis hijos, de mis nietos, la vida del planeta, de los distintos pueblos, cada vez se ve más agravada y peor. Ayer lo comentábamos con muchísimos gobernantes en este grupo que nos reunió en Bolivia. Y por eso creo que es obligación de todos los que tenemos responsabilidades de gobiernos hacernos cargo de nuestras obligaciones. Entre nuestras obligaciones está, entre otras cosas, la de pagar a nuestros acreedores, pero también está en la de no permitir ser extorsionados por aquellos que han especulado y lucrado con la miseria e inclusive quieren perjudicar a un 92% de acreedores que sí confiaron en la Argentina. Bueno, a ver, acá tenemos, yo llegué a 2 conclusiones. La primera conclusión es la que les dije, estamos ante una fantasía, vivimos en una fantasía. La segunda es que quedó claro que la mala praxis
produjo resultados catastróficos. Y aquí quiero sacar una tercera conclusión, que es este discurso donde la presidenta admite que está preocupada, fue el resultado de un diagnóstico del gobierno y de que tiene una idea de cómo salir de esto, o este discurso es el resultado de una crisis interna, ¿no es cierto? Y yo más bien creo que estamos en algo, como decía hoy el Beto Valdés hace minutos, en algo de eso estamos, porque además de la fantasía y de la mala praxis, hemos visto que la dupla Kicillof-Fábrega no ha podido resolver el problema de la tasa de interés, ¿no es cierto? Entonces, enfrentados a semejante balurdo, ¿en qué anda esta gente? Y en una interna, ¿no es cierto? Entonces, me parece que la explicación, el discurso del presidente, obedeció más que nada a una crisis. Claro, porque la presidente expuso anoche un estado de crisis del propio gobierno. Había ingredientes de Kicillof, claro, son unos extorsionadores, buitres, claro, e ingredientes de Fábrega. Exactamente. Hay que pagar, no vamos a romper todo, tal cual. Y ahí estamos con lo que ustedes planteaban recién respecto de cómo esto está reflejado por los diarios. Sí, claro. Hay diarios que dicen una cosa y otros que dicen otra, evidentemente en ambos casos reflejando opiniones contrapuestas del gobierno. Exacto. Así que me parece que hasta acá, y antes de ver el tema de las consecuencias de este momento argentino, yo diría que tenemos, uno, un problema de fantasías; dos, un problema muy visible de mala praxis; tres, un problema dentro del gobierno respecto de cómo arreglar este problema, claro, si es, repito, que el tema, en el caso de que tenga arreglo. Punto 4, consecuencias. O minimizar daños, aunque sea, exactamente, aunque no tuviera arreglo. Claro. Acá la pregunta del millón. Guarda. Y acá, exactamente, punto 4, es si esto tiene arreglo independientemente del gobierno. No lo sabemos, hay opiniones contrapuestas. Mucha gente supone que la Argentina va a un default parcial, digamos, técnico, como lo queramos llamar, independientemente de la voluntad del gobierno, como consecuencia de este conjunto de cuestiones, de la fantasía, de la mala praxis y de la falta de una solución. Ya es tarde, digamos, y ahora hay que atenerse a las consecuencias. Esto no se sabe. Como tampoco se sabe si el gobierno va a intentar una solución. No estamos claros. Lo que sí me parece es que, atención con esto que yo subrayé al principio de la dinámica, es decir, una cosa es un problema en el nivel de actividad que genera un nivel de recesión que se va a ver dentro de 6 meses, y otra cosa es que la gente resuelva, por ejemplo, vender sus activos en bonos. O sea, un bono se vende, yo no soy un experto en la materia, tocando un botón o con un llamado telefónico, ¿no es cierto? Parar una planta automotriz lleva un año. Entonces, atención, que tenemos un estado de cosas que incluye fantasías, mala praxis, internas, y una dinámica que desconocemos su funcionamiento. Claro, pero ojo que la dinámica de la economía financiera y de la economía real están involucradas. Es decir, si la venta de bonos se profundiza, y bueno, es más difícil mantener la fábrica abierta. Exactamente. Porque sube la tasa de interés. Bueno, a este cuadro de cosas, producto de lo que finalmente pasó, yo le propongo ahora, como quinto punto, ampliar las perspectivas y mirar el cuadro argentino más allá del fallo de la Corte, porque este fallo de la Corte o no fallo de la Corte no es el problema, es un nuevo problema, que se suma a un conjunto de problemas muy importantes que ya veníamos teniendo, claro, tanto en el plano económico como en el plano político. Claro, no es que andaba todo fenómeno. No, esto no es una cosa que nos pasó, una piedra en el camino, un despelote imprevisto, un hijo de tal por cual que nos hizo un juicio y una banda de extorsionadores amparados por una corte. No, este asunto ocurre en un contexto que ya venía muy complicado, y vos fíjate cómo un asunto viene enquilombando al otro, ¿no es cierto? Y tapando al otro. Si no es vudú, es esto. Pero en cualquier caso, salimos de una y entramos en otra. Entonces, claro, acá tenemos un conjunto de problemas económicos ya de por sí complicados, en materia de inflación, que no bajó, en materia de reservas, que no subieron, en materia de actividad, que está para abajo, en materia fiscal, que no quiero ni pensar lo que debe ser, en materia energética, ni hablar, y se le suma a esto, este asunto del default técnico, o como lo queramos llamar, más un conjunto de problemas políticos severos por los que atraviesa el presidente. Especialmente el tema del vudú, que no es una cuestión menor. Es decir, esto le pasa a un país, esto no es que le pasó a Austria, ¿no es cierto?, o a Canadá, o a Australia, Nueva Zelanda, que estaban mejor que nosotros, o nosotros mejor que ellos. Nos pasa en un contexto muy complicado, en donde el tema de la Corte se suma
a la pila de problemas. Entonces tenemos, y vuelvo para atrás, un problema importante de fantasías, un caso grave de mala praxis. Tenemos un problema importante de internas y un marco general casi de una manera colosal. O sea, estamos metidos en un gran despelote donde se incluye este tema. Entonces aquí voy al final, que tiene que ver con cómo arreglamos esto ahora, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. ¿Qué hacemos, no es cierto? Esta mañana, porque, repito, es decir, el cuadro es global, ¿eh? Esto es la Corte, más vudú, más la economía, más BAE, más la justicia, más todo lo que pasa, ¿no es cierto? Nos habían explicado, entre las fantasías argentinas, que, bueno, que como consecuencia de que venía el Mundial, bueno, en septiembre vemos, ¿no es cierto? Bueno, no es así. Muy bien, esta mañana Carlos Pañi enfrenta en su artículo de La Nación al presidente a este dilema que él lo llama elegir entre perseverar en su identidad o mantener la gobernabilidad. Yo lo puse aquí hace unas semanas, en otros términos, cuando lo planteé en materia del mal menor. Es decir, acá hay opciones entre males, lamentablemente. Los caminos son todos complicados. Y es casi, diría yo, una obligación del presidente de un país complicado elegir el mal menor. Por supuesto. Obligatorio. Por digamos, supuesto, decir. claro. Entonces, sobre todo considerando que estamos en la mitad de un mandato presidencial, es decir, faltan 18 meses. No es que, bueno, acá zafamos en octubre, viene otro presidente. No, señor, acá falta un montón de tiempo para que esta administración termine. Y si miramos la primer parte del mandato 2 de esta administración, bueno, señores, acabo de hacer un resumen, desastre, ¿no es cierto? Total, por donde lo mires. Por lo tanto, me da la impresión de acá, este asunto merece también una solución global. Es decir, no es un problema de arreglar con Griesa, ¿eh? Porque vos arreglás con Griesa, y es como si yo me acordaba esta mañana, yo cuando era chico me llevaban a Little Park, ¿no? Entonces había un juego donde había un montón de cabezas móviles, claro, y vos estabas con el martillo. Exacto. Entonces, pum, le pegabas a una y saltaba la otra, ¿no es cierto? Entonces, pum, le pegabas a la que saltaba y saltaba una tercera. Los platitos, ¿no? La de los platitos. Exactamente. Se te cae el otro. Se me graficó con el juego del martillo y las cabezas. Vos le pegás a una cabeza y se mete para abajo, que salta otra. Entonces me parece que el cuadro de cosas nos remite a ese jueguito que yo lo recuerdo de mi infancia, con el martillo, pegándole a la cabeza al problema que aparece. Entonces a mí me parece que acá estamos, primero, que entender que faltan 18 meses para que esta administración termine como corresponde su mandato constitucional. Y que por lo tanto es mucho tiempo para seguir jugando a los martillazos con las cabecitas, ¿eh? Entonces, en primer lugar, yo sugeriría que la dirigencia política argentina, empezando por el presidente de la República, admita el contexto global. O sea, esto no es solamente un problema de Griesa, o solamente un problema de Singer, o solamente un problema de la Corte norteamericana, o de lo que sea. Esto es un problema global. Y como consecuencia de la secuencia, esta ha sido su última gran expresión, ¿no es cierto? Pero no es un problema aislado. En segundo lugar, me parece que el asunto ya da, como consecuencia de la gravedad de las cosas, para algún nivel de convocatoria política, ¿no es cierto? La presidenta no puede seguir discutiendo esto en su casa, con su mamá, con su hermana, con su hija, con Zanini. La presidenta tiende a hacer referencias personales, ¿no es cierto? Como si los problemas fuesen de ella, ¿no es cierto? Pero, a ver, acá estamos claros que esto excede los problemas personales del presidente para involucrar a una nación, ¿no es cierto? Entonces acá me parece que en primer lugar hay, o debiera haber una aceptación de un problema global, y en segundo lugar una convocatoria a la gente que está en la actividad política, que es la que tenemos, será mejor, peor, son los que hay, ¿no es cierto? Entonces, una cosa es la presidente, Zanini, Kicillof y su familia, y otra cosa es la presidente, Macri, Massa, Scioli, Wiener, ponele, ¿no es cierto? Muy bien. Me parece que esa convocatoria política podría expresarse en algún nivel de respaldo parlamentario a alguna gestión que la Argentina debiera haber arrancado ya, anoche, en el vuelo de anoche a Washington, ¿no es cierto? Bueno, y finalmente me da la impresión de que esto merece la derivación a algún nivel de pequeño comité de expertos. A ver, hay que cambiar a los médicos. Va a poner la presidenta, lo va a echar a Kicillof y bueno, y no, yo entiendo que, ¿sabes qué? Las personas que están limitadas para hacer cosas están limitadas y ahí está. No lo van a sacar a Kicillof, no importa.
Pero la Presidenta podría eventualmente probar con poner este asunto ya en manos de gente con experiencia. Kicillof podrá tener una ideología, otra. A mí la verdad que la ideología no me importa nada. Pero yo pregunto cuánta experiencia tiene Kicillof para resolver semejante problema en este contexto que yo te describo. Y los argentinos tenemos derecho a pensar que no tienen mucha experiencia, ¿no es cierto? Entonces acá hay gente que, por ejemplo, ha tenido experiencia con la Presidenta de la República. Por ejemplo, te pongo un nombre, Alfonso Pratgay. Otro nombre, Martín Redrado. Otro nombre, Mario Blecher, por no decir Lavagna, ¿no es cierto? Y algún abogado, ¿no es cierto? Pero claro. Algún abogado que sepa derecho internacional, no sé, Emilio Cárdenas, lleva pila en la Argentina, de gente que sepa, porque además te cuento... Bueno, en la gestión Lavagna, claro, cuando se renegoció la deuda, había Guillermo todo un Nielsen, equipo. ¿no es cierto? Había todo un equipo que Entonces, ese equipo desapareció. me parece que... Aquí ha habido también una derrota política de Kicillof de su intento de ocupar la Cancillería y de ocupar la Embajada de Estados Unidos. Claro, obviamente. Es decir, todos los supuesto. negociadores argentinos fracasaron. Por eso digo, acá hay un conjunto de Exactamente. cuestiones vinculado a las fantasías, a la mala praxis y al internismo. Entonces, estamos en un estado de cosas que, siendo que las consecuencias pueden ser catastróficas para la Argentina, esto da para que el presidente convoque a un grupo de gente que sepa mucho de esta historia, que esa gente consiga algún nivel de aval parlamentario. Por eso digo, señora, llame por teléfono a los políticos, ¿no es cierto?, y envíe esta noche una delegación a Washington de emergencia a discutir con los fondos buitre y con el señor Griesa. Porque, ¿sabes qué, Willy? Las 6 de la tarde puede ser tarde. El ministro de Economía va a hablar hoy a las 6 de la tarde y dirá alguna cosa por ahí de la que estamos acostumbrados, que los buitres, que los extorsionadores, va a repetir que no le vamos a todo pagar, que lo que sea, ¿no es cierto? Muy bien. Y son prácticamente las 12 del mediodía. De acá a las 6 de la tarde es una vida, ¿entendés? Porque, repito, una cosa es que tengamos un problema industrial de acá a 6 meses y otra cosa es que se te vuelen los mercados. Y digo esto porque Argentina ya vivió esta experiencia. Estamos claros Varias veces. que hay diferencia con 2001, estamos claros, no hace falta que lo explique, estamos hablando para gente grande, ¿no es cierto? Pero también es cierto que las crisis financieras son muy veloces, sobre todo en manos de gente inexperta que se toma toda la tarde para emitir un mensaje a los mercados. Entonces me parece que, bueno, vuelvo al principio. 1, creo que estamos en presencia de un problema muy importante. 2, que no sabemos si tiene arreglo, aunque vale la pena intentarlo. Y 3, que guarda que las crisis financieras son dramáticamente dinámicas y veloces. En cuanto al problema, y con esto termino, en cuanto a que el problema no tenga solución, ponerle que no la tenga, pero tal vez vale la pena que la Argentina pruebe enfrentar un desafío importante, y que trate de probarlo, experimentarlo, haciendo algo distinto, ¿no es cierto? A la Presidenta se le veía anoche, no sé la palabra abrumada, digamos, pero me imagino cómo debe estar. A ver, yo no la veo a la Presidenta hace mucho tiempo y desconozco qué es lo que pasa, ni lo que ella supone, lo que sea. Pero vos imaginate, un día tenés un despertar con vudú, al otro día un despertar con Lázaro Báez, al otro día las plantas de auto que cierran y echan a la gente, al otro día un fallo, boom, de la Corte Monumental, al otro día se te vuela el dólar, al otro día te suben las tasas, al otro día como sube el dólar y baja la tasa, o sube la tasa, baja el dólar, se te complica la economía, al otro día se te complica con Campagnoli. Pobre mujer, ¿no es cierto? Y así son las crisis, Marcelo, viene todo junto. Exactamente. Así que, dicho de otro modo, y con esto cierro, tal vez semejante crisis sea una interesante oportunidad para probar con un repertorio distinto. Hasta ahora, la experiencia de darle al paciente la misma medicina, pero en más dosis, ha demostrado que no servía. El movimiento de los mercados hasta ahora no es muy optimista. No me imagino, claro. Realmente siguen cayendo. Bueno, claro, pero obviamente, a ver, si el ministro Kicillof se toma el día entero para emitir... ¿Vos te imaginás una crisis semejante que esté afectando, por ejemplo, al Banco Central Europeo, a la Reserva Federal? Inmediato, es decir, claro, una reacción inmediata. Sí. Bueno, no hay economistas
en general como Axel Kicillof manejando cuestiones de Estado en la mayoría de los países del mundo, digamos, salvo en país, digamos. Por eso digo, ojalá particular. las 6 de la tarde no sea demasiado tarde. Gracias, Willy. La seguimos. Señores, gracias por todo. Será hasta el próximo martes.